Las 3:30 de la madrugada en las calles vacías de la Ciudad de México. El patrullero 247 circula por su ruta nocturna cuando los oficiales Manuel Rodríguez y Carlos Herrera observan algo que jamás olvidarán. Una figura humana corre desesperadamente bajo la débil luz de las farolas, descalza, con los pies ensangrentados dejando un rastro rojizo en el asfalto frío. La mujer no deja de mirar hacia atrás, como si algo invisible la persiguiera. Su ropa está completamente desgarrada, colgando en jirones que apenas cubren su cuerpo tembloroso. Tiene marcas extrañas en los brazos, círculos perfectos que parecen quemaduras, y su cabello largo y oscuro está enredado con hojas y tierra, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo durante horas. ¡Auxilio! ¡Por favor, no me dejen! Su voz es un grito desgarrador que corta la madrugada como un cuchillo. Los policías detienen inmediatamente el vehículo, pero cuando se acercan, quedan completamente paralizados. La mujer frente a ellos es Maite Perroni, la estrella mexicana que millones conocen y admiran. Pero esta no es la Maite de las alfombras rojas y los escenarios iluminados. Esta es una mujer destruida, con la mirada perdida de quien ha vivido un infierno. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejan un terror puro y primitivo. Tiembla violentamente, no solo por el frío de la madrugada, sino por algo mucho más profundo y aterrador. «No me pueden encontrar, por favor. No me dejen aquí», suplica entre sollozos entrecortados. «Ellos van a venir por mí. Siempre vienen por mí». Su voz está ronca, como si hubiera estado gritando durante días. Los oficiales intercambian miradas de confusión total. ¿Qué demonios le había pasado a una de las celebridades más queridas de México? El oficial Rodríguez nota algo más perturbador. Maite no deja de tocarse el cuello, donde se puede ver la marca de lo que parece ser una cadena que había estado ahí durante mucho tiempo. La piel está irritada, casi en carne viva. Sus muñecas también muestran señales de haber estado atadas con cuerdas o cables. «Señorita, necesitamos que se calme. Está a salvo ahora», dice el oficial Herrera mientras intenta cubrir a Maite con una manta del patrullero. Pero ella retrocede instintivamente, como si el contacto humano le causara dolor físico. «No me toquen. Ellos me dijeron que nadie más podía tocarme, que estaba marcada», grita con una voz que parece salir de las profundidades del infierno. Los policías se miran con preocupación creciente. Esta no es una simple crisis nerviosa o un episodio relacionado con drogas. Hay algo mucho más siniestro detrás de todo esto. Maite continúa hablando de manera incoherente, mencionando palabras que no tienen sentido para los oficiales. La purificación. El círculo sagrado. Los elegidos del amanecer. Llevaba 4 meses sin ver la luz del sol, susurra Maite, sus ojos perdidos en algún recuerdo horrible. Me tenían en un sótano, con otras personas. Nos decían que éramos especiales, que habíamos sido elegidos para algo grandioso. Pero era mentira, todo era mentira. Sus palabras salen entrecortadas, como si le doliera físicamente recordar. El oficial Rodríguez enciende su radio para pedir refuerzos y una ambulancia, pero Maite se alarma inmediatamente. «No, no llamen a nadie más. Tienen contactos en todas partes, en la policía, en los hospitales, en los medios. Por eso nunca pude escapar antes». Su paranoia parece justificada cuando explica cómo había intentado huir en 3 ocasiones anteriores, solo para ser capturada nuevamente. «Nos hacían ceremonias extrañas», continúa con la voz quebrada. «Nos obligaban a beber líquidos amargos que nos mantenían débiles y confundidos. Nos decían que el mundo exterior era peligroso, que solo dentro del grupo estábamos protegidos. Pero yo sabía que algo estaba mal cuando empezaron a desaparecer personas». Los oficiales sienten un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Desaparecer? ¿Qué tipo de organización había tenido cautiva a Maite Perroni durante 4 meses sin que nadie en el mundo del espectáculo notara su ausencia? La respuesta es aún más perturbadora. Habían sido extremadamente meticulosos en crear una fachada perfecta. «Publicaban en mis redes sociales», explica Maite, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. «Tenían fotos mías de antes, videos, mensajes. Hacían que pareciera que yo estaba bien, que solo estaba tomando un descanso de la vida pública para encontrarme espiritualmente. La sofisticación de la operación comienza a revelarse. Esta noche fue diferente», susurra Maite, abrazándose a sí misma mientras tiembla. Estaban preparando algo que llamaban el ritual del amanecer eterno. Llevaban semanas hablando de ello, diciendo que los elegidos finalmente alcanzarían la trascendencia.
Su voz se quiebra al recordar los detalles escalofriantes de esa noche. Los oficiales escuchan atentamente mientras Maite describe cómo la despertaron a las 2:00 a.m., junto con otros 5 cautivos. Nos vistieron con túnicas blancas y nos llevaron a una habitación que nunca había visto antes. Había velas por todas partes, símbolos extraños dibujados en el suelo con algo que parecía sangre. Sus ojos se llenan de terror al revivir esos momentos. El líder, al que todos llamaban Maestro Aurelio, comenzó a hablar sobre el sacrificio necesario para alcanzar la iluminación. Fue entonces cuando entendí que no íbamos a salir vivos de ahí. Maite explica cómo su instinto de supervivencia se activó cuando vio las dagas ceremoniales que comenzaron a aparecer en la habitación. El plan de escape había sido desesperado pero inteligente. Durante meses, Maite había fingido estar completamente adoctrinada, ganándose la confianza de algunos guardias. Había notado que siempre dejaban la puerta del sótano sin el segundo candado después de las ceremonias menores. Pensaban que estábamos demasiado débiles y drogados para intentar algo. Cuando me llevaron al baño antes del ritual, fingí desmayarme. Continúa Maite, su voz ganando fuerza al recordar su momento de valentía. La guardia que me acompañaba era nueva, inexperta. Cuando se acercó para revisar si estaba bien, le golpeé con todas mis fuerzas en la cabeza con el tanque del inodoro. Los oficiales quedan impresionados por la descripción detallada de su escape. Maite había logrado llegar al sótano donde sabía que había una ventana pequeña que daba a un callejón trasero. Había calculado durante semanas cómo salir por ahí. Tuve que quebrar el vidrio con mis propias manos, dice, mostrando los cortes que aún sangran en sus palmas. Corrí durante más de 1 hora sin parar, sin saber exactamente dónde estaba. Solo sabía que tenía que alejarme lo más posible antes de que se dieran cuenta de mi ausencia. Su escape había sido una carrera contra el tiempo, sabiendo que la organización tenía recursos y contactos por toda la ciudad. Aurelio Mendoza no era un líder espiritual cualquiera, explica Maite con la voz cargada de rabia y dolor. Era un hombre calculador, manipulador, que había perfeccionado el arte del lavado cerebral durante décadas. Decía haber estudiado en monasterios tibetanos, pero todo era mentira. Los oficiales toman notas mientras ella revela los detalles más perturbadores sobre el líder de la secta. Maite describe cómo Aurelio había construido su imperio de control mental aprovechándose de personas vulnerables, especialmente celebridades en crisis. Me captó cuando estaba pasando por un momento difícil en mi carrera. Apareció en mi vida como un consejero espiritual, alguien que entendía las presiones del mundo del espectáculo. Su método era siniestro en su simplicidad. Identificaba a sus víctimas cuando estaban emocionalmente fragmentadas. Al principio todo parecía legítimo, continúa Maite, limpiándose las lágrimas. Tenía un centro de sanación espiritual en las afueras de la ciudad, con instalaciones lujosas y un personal que parecía profesional. Ofrecía retiros de meditación, terapias alternativas, todo muy elegante y convincente. La fachada había sido construida meticulosamente durante años. Los oficiales se dan cuenta de que están frente a una operación criminal sofisticada cuando Maite describe la estructura de la organización. Tenía diferentes niveles de miembros. Los de arriba vivían cómodamente y reclutaban nuevas víctimas. Los del medio manejaban las finanzas y las operaciones diarias. Y los de abajo, como yo, éramos los prisioneros disfrazados de estudiantes espirituales. Aurelio se especializaba en celebridades porque sabía que teníamos dinero y también porque nuestra desaparición podía ser explicada fácilmente, revela Maite con amargura. Decía que la fama era una maldición que él podía ayudarnos a superar, que necesitábamos desconectarnos del mundo material para encontrar nuestro verdadero propósito. La descripción que hace Maite del líder es escalofriante. Un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, siempre vestido de blanco, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Hablaba con una voz suave, hipnótica, pero cuando se enojaba, su verdadera naturaleza salía a la superficie. Era violento, despiadado, completamente sin escrúpulos. Tenía un cuarto especial donde castigaba a quienes desobedecían. Susurra Maite, tocándose inconscientemente las marcas en sus brazos. Decía que el dolor físico purificaba el alma, que era necesario para quebrar nuestros egos. Pero en realidad solo disfrutaba lastimando a las personas. No era la única persona famosa ahí dentro, revela Maite con voz temblorosa, destapando una realidad que hiela la sangre de los oficiales. Había un conductor de televisión que supuestamente estaba en rehabilitación, una cantante que el público cree que se retiró por voluntad propia, y un actor que oficialmente está estudiando actuación en Europa.
Los nombres que menciona son personas que los medios han reportado como desaparecidas del ojo público por razones aparentemente normales. La sofisticación de la operación se vuelve más clara cuando Maite describe cómo Aurelio y su organización manejaban las ausencias. Tenían equipos completos dedicados a mantener nuestras redes sociales activas, contratos con publicistas que explicaban nuestras decisiones de alejarnos temporalmente, incluso personas que se hacían pasar por nosotros en llamadas telefónicas con familiares. Era una maquinaria perfectamente aceitada de engaño masivo. El conductor de televisión llevaba allí casi un año. Susurra Maite, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando llegué ya estaba completamente quebrado. Repetía como robot las enseñanzas de Aurelio. Había perdido completamente su identidad. Era como ver a un fantasma de la persona que una vez fue. Los procesos de lavado cerebral habían sido devastadoramente efectivos. Los oficiales escuchan horrorizados mientras Maite describe las ceremonias de purificación, donde las víctimas eran forzadas a confesar sus pecados frente al grupo. Nos hacían contar nuestros momentos más vulnerables, nuestros miedos más profundos, y luego Aurelio usaba esa información para manipularnos aún más. El control psicológico era total y sistemático. Había una cantante joven, no puedo decir su nombre porque su familia cree que está en un retiro espiritual voluntario. Continúa Maite, la voz quebrada por el dolor. Llevaba 6 meses ahí y había intentado suicidarse 2 veces. Aurelio decía que eso era parte del proceso, que tenía que morir su yo anterior para renacer purificada. Los métodos de la secta rayaban en la tortura psicológica. Y estaba Diego. Maite se detiene, incapaz de continuar por un momento. Era un actor joven, talentoso, lleno de vida cuando llegó. Aurelio lo eligió como su apóstol especial. Lo que le hicieron... Su voz se quiebra completamente. No lo vi en las últimas 2 semanas antes de mi escape. Cuando pregunté por él, me dijeron que había ascendido a un nivel superior. Los oficiales intercambian miradas de horror. La implicación es clara y aterradora. ¿Cuántas personas creen que había en total?, pregunta el oficial Rodríguez. En mi sección éramos 12, responde Maite. Pero había otras secciones, otros sótanos. Escuché que había al menos 50 personas en todo el complejo, tal vez más. La magnitud del crimen que están descubriendo es abrumadora. Esta no es solo una secta, es una organización criminal masiva que ha estado operando bajo las narices de las autoridades durante años. El complejo era mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar, revela Maite, su voz adquiriendo un tono más firme a medida que encuentra fuerzas para continuar. Lo que yo conocía era solo una pequeña parte. Había túneles subterráneos que conectaban diferentes edificios, cámaras de vigilancia en cada rincón y un sistema de comunicación interno que rivalizaba con el de una operación militar. La organización de Aurelio había sido construida como una fortaleza impenetrable. Los oficiales quedan atónitos cuando Maite describe la estructura financiera de la secta. Nos obligaban a entregar todos nuestros bienes, cuentas bancarias, propiedades, todo. Decían que era para liberarnos de las ataduras materiales, pero en realidad Aurelio estaba construyendo un imperio económico. Las víctimas habían sido despojadas sistemáticamente de sus fortunas. Había contadores, abogados, incluso exfuncionarios del gobierno trabajando para él. Continúa Maite, revelando la red de corrupción que protegía a la organización. Tenían contactos en todas partes: policía, hospitales, medios de comunicación, juzgados. Por eso era imposible escapar, porque siempre había alguien que los alertaba si intentábamos pedir ayuda. La red de protección era impresionante y aterradora. Los oficiales se dan cuenta de que están frente a algo que va mucho más allá de una simple secta cuando Maite describe las actividades comerciales paralelas. Tenían empresas legales que funcionaban como fachada, centros de bienestar, editoriales de libros espirituales, hasta una cadena de restaurantes vegetarianos. Todo generaba dinero que alimentaba la organización. El lavado de dinero era sofisticado y aparentemente legal. Aurelio se jactaba de tener seguidores en otros países, revela Maite, destapando una dimensión internacional del crimen. Hablaba de hermanos en Colombia, Argentina, España. Decía que estaban construyendo una red mundial de iluminados. Enviaba a sus lugartenientes más confiables a establecer nuevas células en diferentes ciudades. La organización tenía ambiciones globales. La descripción que hace Maite del entrenamiento de los guardianes es particularmente escalofriante.
Reclutaban a jóvenes vulnerables, generalmente de familias disfuncionales, y los entrenaban como soldados. Les lavaban el cerebro desde adolescentes. Los convertían en fanáticos dispuestos a hacer cualquier cosa por Aurelio. Estos guardianes eran los responsables de mantener el control sobre las víctimas. Tenían un protocolo para cada situación. Explica Maite, mostrando cómo la organización había previsto todos los escenarios posibles. Si alguien intentaba escapar, si llegaban autoridades no cooperativas, si algún familiar se volvía demasiado insistente en buscar a alguien. Tenían planes para todo, incluyendo eliminar evidencia y trasladar operaciones rápidamente. La planificación era militar en su precisión. Los oficiales comprenden que no están simplemente ante un caso de secuestro, sino frente a una organización criminal internacional que ha operado durante años con impunidad total. El rescate de Maite podría ser la clave para desmantelar todo el imperio, pero también podría ponerla en un peligro mortal.